Ya, ok. Ya les comento esto, para que ustedes entiendan la base de datos desde un punto de vista más a bajo nivel, o sea, de cómo funciona. Acá Rubén nos comenta que es autodidacta. Tienen que entender que la base de datos trabaja con árboles, ¿ya? ¿Qué es un árbol? Si les gusta y les da curiosidad saber cómo funciona esto internamente, investiguen lo que es un árbol. Este es un árbol, miren. Este es un árbol. Este es un árbol. Ya, entonces así funciona la base de datos por dentro. Tenemos acá un árbol y cada árbol tiene una ramita. Entonces la información se organiza de esta manera. Es por eso que las bases de datos permiten hacer búsquedas rápidas, porque yo puedo tener una información, puedo tener un dato acá, digamos acá un dato X, acá tengo un índice y acá tengo, digamos, la raíz, claro, acá inicio del árbol. Entonces, cuando ustedes hacen búsquedas en la base de datos, cuando hacen búsquedas, lo que hace el sistema internamente, busca así, recorre, recorre y recorre. Es por eso que la información llega rápido. En cambio, si no lo trabajarían con una base de datos y usarían archivos planos, la búsqueda sería secuencial. Es una búsqueda secuencial, es como un trencito. Eso lo van a ver cuando ustedes hagan listas enlazadas o estructuras de datos. Una búsqueda secuencial es esta. Digamos, si tengo un dato en la posición, digamos, lo tengo acá. Acá, digamos, si mi información está acá, acá tengo la data. Para llegar acá, tengo que recorrer todo esto. Voy acá, 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 acá y acá. Bueno, perdón, recorro hasta llegar acá. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es más rápido, el árbol o la lista? El árbol, profesor. Ya, entonces, por eso que si ustedes quieren entender bien la base de datos, tienen que entender que toda la información de la base de datos está indexada en un árbol. Es por eso que ustedes pueden tener millones de datos en una base de datos y se accede de manera rápida. En cambio, trabajarlo con una lista, que es lo convencional, es lento. Ahora vamos a ir a la información real, a lo que es la base de datos. Una base de datos tiene dos lenguajes, lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. ¿Ya? Estos son los dos tipos de lenguajes que tiene una base de datos. Ahora, perdón, vamos a ir categorías, como dice acá, más que todo categorías. Y el famoso lenguaje con el que se manejan las bases de datos relacionales es el SQL. ¿Ya? El lenguaje se llama SQL. Como indica acá, pueden definir datos y pueden manipular datos. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje de definición de datos les permite crear estructuras dentro de la base de datos. Les permite crear tablas, crear bases de datos, crear campos. Definen la estructura de cómo se va a almacenar la información en la base de datos. Y el otro lenguaje, el de manipulación, ya les permite insertar datos y sacar datos. Un claro ejemplo, por ejemplo, miren, yo ahorita estoy en mi base de datos temporal, yo acabo de crear esta base de datos para ustedes, para el día de hoy, ¿ya? Entonces yo voy a crear una tabla. Tengo dos opciones. La primera opción para crear la tabla es hacerlo visualmente acá. Le pongo, digamos, estructura, crear tabla, pongo un nombre, voy a poner acá tabla, vamos a poner que es una base de datos de personas, voy a poner acá personas, número de columnas, 4 datos, continuar, y voy a poner a mano todito esto. Lo puedo hacer, pero mejor es hacerlo con este lenguaje, con el de definición de datos. ¿Por qué? Para cuando ustedes hagan migración o porten la base de datos a otra plataforma, otras plataformas, otros sistemas no tienen esta parte gráfica. Es más, esta parte gráfica no le pertenece a la base de datos. Esta parte gráfica es una herramienta de la base de datos. Y hay que diferenciar. A veces uno piensa que esto de acá que ustedes ven, que se llama MySQL, PHP MyAdmin, uno piensa que esta es la base de datos, pero falso. Esta es una herramienta, es como una máscara. La base de datos es como una pantallita negrita que solamente recibe comandos SQL. Y este programa es como una máscara, es como una piel para la pantallita. Ya entonces, para quienes estén interesados en base de datos y ya hayan entendido la diferencia entre lo que es la interfase, el programa que manipula la base de datos y la base de datos, yo les recomiendo aprender SQL. Ahora, este programa que yo les estoy mostrando es una web, o sea, es un programa web que se llama PHP MyAdmin.
Hay otros programas como el Workbench, hay también otro que no recuerdo sus nombres, hay un montón. Y como les dije, todos ellos trabajan con el mismo motor de base de datos. ¿A qué le llaman motor de base de datos? A eso que les he mostrado hace rato, este gráfico. Este es el motor de base de datos, ¿ya? Ahora miren, yo voy a usar esta interfaz gráfica para hacer código SQL. Voy a crear una tabla llamada persona. Este es el famoso, es el lenguaje SQL, pero vamos a utilizar lo que es el de lenguaje declarativo, ya en la categoría declarativa. Pongo acá create table a personas y aquí es como yo defino. Pongo que va a tener un DNI, va a ser un varchar 8, va a ser primary key, va a tener acá un nombre, va a ser varchar 16, por defecto va a ser vacío. Voy a crear acá su apellido, varchar también 16. Por defecto va a estar vacío y voy a crear acá su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento va a ser tipo date y va a ser vacío. Vamos a poner acá not null. Eso que yo estoy creando ahorita que de repente les parece extraño, este es el lenguaje SQL para la creación de la base de datos. O sea, estoy creando una base de datos con ese lenguaje. Miren, yo ahorita ejecuto ese lenguaje, ese código lo ejecuto acá y me va a crear una tabla. Ahora les voy a explicar paso a paso qué significa. Acá le estoy diciendo al motor de base de datos que me va a crear una tabla persona, ¿ya? Una tabla persona se va a llamar. Dentro de personas le estoy diciendo que me cree una columna para guardar el DNI, otra columna para guardar el nombre, otra columna para guardar el apellido y otra columna para la fecha de nacimiento. Y también le estoy diciendo a la base de datos que el DNI va a ser varchar, o sea, va a ser una cadena, un string, un campo de texto variable, máximo hasta 8 caracteres. Va a ser primary key. Al decirle primary key, le digo que va a ser clave primaria, o sea, va a estar indexado. ¿Se acuerdan de esto de acá, de este grafiquito que hice? Le estoy diciendo que me va a armar esta estructura internamente en el sistema de archivos de la base de datos, pero me va a usar los DNIs como índices de información. O sea, voy a armar esta estructura como el DNI. ¿Qué quiere decir? Que las búsquedas por DNI van a ser mucho más rápidas y veloces que las búsquedas por un texto. Ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Después les digo que va a tener un nombre que va a ser de longitud variable hasta 16 caracteres, tipo varchar, o sea, alfanumérico, y por defecto me va a grabar un campo, un espacio, un dato vacío. Lo mismo con el apellido y la fecha de nacimiento. Ahora yo voy a ejecutar esto. Ya me sale que me aparece el mensaje que ha sido exitoso y ya tengo mi tabla personas. ¿Ve? Personas, yo ingreso a personas y me aparecen mis campos DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Muy importante, para quienes recién han ingresado a la clase de hoy, estamos haciendo un repaso de lo que es base de datos, cómo funciona, se explicó internamente cómo funciona el árbol, los índices en la base de datos, y ahorita estoy haciendo un ejemplo de cómo crear una tabla con código SQL, sin usar la interfaz gráfica, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que les explicaba sobre los índices, ¿no? Yo les decía que todas las búsquedas que yo haga por DNI van a ser mucho más rápidas, porque acá va a haber un índice, o sea, acá la base de datos ya está indexando el DNI. A lo que me refiero es que va a crear una estructura interna en su sistema de archivos para que las búsquedas por DNI sean más rápidas, ¿ya? Ahora vamos a hacer la inserción de datos. Bueno, a ver, antes de continuar, ¿hasta aquí tienen alguna duda o consulta? A ver, levanten la mano o comenten por el WhatsApp, perdón, por el chat. Hola, hola, a ver, participen. Todo claro hasta el momento, profesor. Listo. Ah, ya, ok, muy bien por participar. A ver, Jean-Pierre, vamos a responder tu duda. Ya mira, eso que tú me acabas de decir entero, siempre me preguntan, ¿ya? Te voy a explicar por qué he puesto el DNI como texto y no como entero. Es más, tú solo te vas a responder eso. Yo te hago otra pregunta a ti, Jean-Pierre. ¿El DNI es un dato estático o lo vas a sumar, restar o manipular? A ver, tú respóndeme.
ver, Jean-Pierre, ya, ok, es estático. Entonces, como es estático, no hace falta que pongas un número. Los números, o sea, los tipos de dato numérico en la base de datos, se deben de usar por buenas prácticas para manipular datos. Si yo, en los requerimientos de mi sistema, en alguna parte del sistema, me dicen vas a sacar el promedio del número de DNI, cosa que no va a pasar en la vida real, entonces en ese caso yo sí podría hacerlo numérico. Sin embargo, como es un dato estático único, no lo voy a manipular, lo voy a poner como varchar, o sea, como texto. ¿Ya? Es por eso. Eso es muy importante. Siempre ustedes cuando hagan el diseño de la base de datos, evalúen si esa información va a ser estático o va a ser manipulable. Siempre evalúen eso. Si es estático, puede ser un texto, y bueno, y pueden usar como una clave o un índice, pero si va a ser manipulable, póngale el tipo de dato que corresponde. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el DNI, por ejemplo, es un número de 8 dígitos, pero esos dígitos no van a ser manipulables, o sea, no van a ser computables, mejor dicho. No lo vas a sumar, no lo vas a restar con otros DNIs, no vas a sacar promedios de DNIs. Para quienes son de Perú, DNI es el identificador, un DNI, documento nacional de identidad, parecido al RUT que tienen otros países. ¿Ya? Ajá, a eso me refiero. Entonces, por ese lado, como es un dato que no lo voy a manipular, lo estoy usando como es una cadena de texto. Profe, y si el usuario ingresa un texto, No hay o sea, problema. para evitarnos variaciones, Sí, no hay problema porque mira, el DNI soporta texto y número. claro. Estoy poniéndole el campo DNI es varchar. Varchar es alfanumérico, o sea, pueden poner números, pueden poner espacios, pueden poner texto. No hay problema. Máximo 8 caracteres. Eso lo vamos a ver ahorita. eh, Ya, miren, ahora voy a hacer la inserción de datos. Voy a insertar una persona. A ver, ya, dígame, alguien que quiera que lo inserte en la base de datos. A ver, de Jean-Pierre. ya, listo. Miren, ya, primero dígame tus datos para yo hacer el comando. Te llamas Jean-Pierre. ¿Tu DNI cuál es? Jean-Pierre. Ya, tu DNI, a ver, 73, 87, 17, 54, tu apellido. Ya, Jean-Pierre Rivas. Y nada más, no hay fecha de nacimiento. A ver, tu cumpleaños, fecha de nacimiento, allá 1995, 08, 29. Ah, ok. Ya mira, ahora por ejemplo, ¿cómo ingreso? Esto que he hecho acá es un comentario, o sea, no es código SQL. La inserción de datos ya viene a estar en la categoría de lenguaje de manipulación, DML. Como les dije, el SQL tiene, como les mostré anteriormente, SQL tiene dos variantes, son dos categorías, el DDL y el DML, el lenguaje de estructuración y de manipulación. O sea, es el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje, solo que tiene dos intenciones, ¿no? Uno que es dos fines, dos objetivos. Uno que es manipular datos, meter, sacar datos, hacer consultas, y el otro que es crear la estructura dentro de la base de datos, ¿ya? O sea, es el mismo lenguaje, pero se puede utilizar para dos cosas. Hace poco, antes de que ingresaran los demás compañeros, yo he usado el SQL para crear una estructura en la base de datos. Ahora voy a usar el SQL para insertar, para manipular datos. Entonces, el comando para manipular datos, para insertar datos, es el famoso insert. Insert, into, acá yo pongo el nombre de mi tabla. Tengo mi tabla que se llama personas. Entonces pongo personas. Y acá pongo los campos que voy a insertar. Voy a insertar el campo DNI, voy a insertar el campo nombre, apellido, fecha de nacimiento. Ahora, no hace falta que yo que ponga todos los campos, ¿ah? Yo puedo poner, digamos, solamente el DNI y dejar los demás campos vacíos, siempre que mi estructura me lo permita. Si yo en mi estructura le he puesto el atributo not null, entonces la base de datos me va a obligar a que ponga ese dato. En este caso, si no me equivoco, he puesto not null fecha de nacimiento. Vamos a ver qué le pusimos not null. Ya ve, por ejemplo, lo que la base de datos me va a obligar a insertar es la fecha de nacimiento. Acá dice nulo, no. Si yo no le ingreso una fecha de nacimiento, me va a botar error. Ya vamos a chequear eso. Entonces yo a propósito no voy a poner fecha de nacimiento. Y acá voy a poner values. Values o valores.
y tengo que ponerlo en el mismo orden de acá. Por ejemplo, si mi base de datos, si mi tabla se llama persona, voy a poner DNI, nombre y apellido, tengo que poner igual DNI, nombre y apellido, y es entre medias comillas, ¿ya? Siempre recuerden eso. Medias comillas o usar la tilde invertida. También es válido usar la tilde invertida para insertar datos. Acá es el DNI de su compañero Jean-Pierre, su nombre, Jean-Pierre, y su apellido Rivas. Vamos a poner acá Rivas. Voy a guardar sus datos para seguir manipulando dentro de un momento. A ver, espérenme, voy a guardar sus datos acá. Y ahora, por ejemplo, miren, yo voy a ejecutar esto y probablemente me genere un error el sistema, porque como yo he puesto acá, la fecha de nacimiento no es nula, o sea, es obligatoria, me deje un error. Me dice acá que la columna, ok, columnas DNI, values, a ver dónde me he equivocado, a ver, veamos. Ah, ok, es que acá no debo de ponerle así. No, no, está bien, sí debo de ponerle, ¿ah? Vamos a poner con las otras comillas, o sea, de repente ese motor no genera, no soporta eso. Estos tipos de errores son de la base de datos a veces, ¿ya? El lenguaje SQL, a pesar de ser bien conocido, no es que sea muy estandarizado. Varía de acuerdo al motor de la base de datos, también a la configuración interna que tenga. Vamos a probar a ver. Ahora sí por ejemplo, miren, ahorita me ha permitido ingresar normal el dato, sin embargo, por alguna configuración me ha saltado el valor not nulo, porque sí debería haberme bloqueado. En algunas bases de datos pasa eso, que cuando pones un dato como no nulo, o sea, no te permite el ingreso, pero en este caso sí lo ha permitido. Y debe ser por alguna configuración. De repente, por lo que esta base de datos es de desarrollo, permite varias cosas. Pero hay que tener cuidado con esto. Si la base de datos está en desarrollo o en producción, o qué tan flexible es la configuración para entrar datos. Acá, por ejemplo, se ha insertado, ¿ven? Sale el DNI, el nombre, el apellido, y en esta ocasión, cuando yo quise usar las comillas, esas comillas de acá no me ha permitido. Ya, ahora vamos a hacer otro tipo de operación que es la actualización de datos. Ya he ingresado datos, voy a actualizar. Para actualizar datos usamos el comando update. Y la sintaxis es la siguiente: actualizar nombre de tabla, en este caso mi tabla se llama personas, y acá ponemos, con el comando set, ponemos el valor que vamos a actualizar. Por ejemplo, yo voy a actualizar el apellido, le voy a poner Rivas con Z, set, apellido, igual, y acá le voy a poner Rivas, así, Rivas con Z, ya digamos que me equivoqué. Y después tengo que poner, acá es muy importante, tengo que poner la condición, o sea, qué dato qué fila voy a actualizar. Si no le pongo la condición, el motor de la base de datos me va a actualizar todos los datos. Si tengo 1 millón, al millón de datos que tengo lo va a actualizar. Es muy importante tener la condición. ¿Ya? En este caso solo tenemos un dato. Es más, voy a insertarme, bueno, acabamos este ejemplo, voy a actualizarlo y voy a hacer un ejemplo con mi dato más, ¿ya? Yo pongo acá donde el DNI es este de acá y pongo ejecuto y miren lo que pasa. Ya lo cambió. Si pongo acá examinar, le he puesto Rivas con Z. Ahora vamos a probar lo peligroso que es no ponerle el comando where. Ya, yo voy a insertar un dato mío también. Insert info personas. Acá poner DNI, nombre, apellido. Voy a poner mis datos acá. A ver, mi DNI. Ya está. Pongo mis datos y actualizo. Ya tengo acá insertado mi dato más. Ahora miren lo que va a pasar si yo actualizo y no le pongo el where. Miren lo peligroso que es. Voy a poner acá update, persona, set, acá nombre, igual. Digamos que voy a poner mi segundo nombre, Dimas voy a poner, y no le voy a poner el where, ¿ya? En algunas bases de datos de repente me salta una advertencia, en algunas simplemente lo va a operar. Como les digo, depende mucho de la configuración interna de la base de datos. Ve, miren, no me ha saltado ninguna advertencia, y miren lo que ha pasado, Dimas. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí me siguen? Hola, hola. Sí, profe.
Ya, es por eso que es muy importante poner esa condición del where. Aunque ustedes no lo crean, y para quienes se quieren dedicar a base de datos, es muy, muy importante eso. ¿Por qué? Porque si tienes una base de datos con millones de datos, mira, ahorita solamente con 2 datos ha pasado eso. Yo por inocente, bueno, en este caso ha sido intencional, pero alguien que es nuevo en base de datos puede hacer ese comando sin poner el where, y si tiene, digamos, millones de datos, a los millones de datos los va a afectar. La base de datos es súper sensible, no existe el control Z en la base de datos. O sea, lo que haga se ejecuta. Hay algunas bases de datos que son las transaccionales, que sí tienen control Z, que tienen el famoso commit y rollback, como SQL Server y otras de ahí, que tienen eso. Como les digo, el lenguaje SQL permite hacer muchas cosas, sin embargo, depende mucho del motor de base de datos, ¿ya? En este caso, esta base de datos no es transaccional, o sea, lo que yo he hecho se ha quedado grabado de manera, digamos, o sea, de manera permanente en la información. Si fuera una base de datos transaccional, yo hubiera hecho un commit o un rollback hubiera hecho un rollback para deshacer la última consulta, pero en este caso esta base de datos no tiene. Ya, ahora, por ejemplo, ya que inserté mi nombre en los dos registros por un error intencional, voy a corregir. Voy a corregir el nombre de este DNI y voy a corregir este otro y les voy a poner las fechas de nacimiento. Entonces, para ello voy a poner acá update, voy a usar el comando update, actualizar la tabla personas, set, y acá voy a poner nombre. Set nombre igual, y acá Jean-Pierre, es Jean-Pierre, ya está. Where, acá tengo que poner dónde el DNI es igual a, y acá yo voy a poner el DNI de su compañero. Acá le estoy diciendo que solamente va a hacer este cambio donde el DNI sea este valor. Ya lo estoy condicionando. O sea, la base de datos va a buscar este DNI y cuando encuentre este DNI va a cambiar el nombre, va a poner este valor en el nombre. ¿Ya? Y también voy a aprovechar para hacer mi actualización de mis datos. ¿Ya? Yo voy a poner Herbert y en mi DNI. Ya está. Entonces yo ejecuto esto y miren lo que pasa. Ya se actualizó. Cuando veo la base de datos, se actualizó mi nombre acá y el nombre de su compañero y ha respetado los DNIs. Si me dejo entender hasta acá, ¿me siguen? Sí, profesor. Listo, listo, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ahora vamos a hacer otro comando. Vamos a volver a usar el comando update para las fechas de nacimiento. Entonces voy a poner acá otra vez el comando, acá me lo he copiado. Y acá voy a poner set, fecha, nacimiento, y acá voy a poner los datos. Acá es muy importante, miren, esto es muy, muy importante. La fecha de nacimiento en formato SQL siempre es año, mes, día, ¿ya? Eso tienen que entenderlo bien porque a veces, eso lo tienen, miren, ¿para qué les explico eso? Cuando ustedes hagan sistemas o hagan programas, el programa puede tener otro formato, pero la base de datos tiene que llegar en formato SQL. Por ejemplo, en tu programa, tu usuario puede poner así, ¿no? Hoy día, por ejemplo, es 12/08/2022. Este es el formato latino, o sea, el formato que usamos nosotros, los hispanohablantes. Si fuera un sistema gringo, sería 08/12/22, sería así, ¿no? Que es un formato extranjero, o sea, es formato de fecha digamos, de Estados Unidos, así, ¿no? Entonces, eso tienen que ver ustedes. Eso de acá no le corresponde a la base de datos. Esto ya es tema de la interfaz gráfica, de la programación. A la base de datos siempre tiene que llegar en formato SQL. Este es el formato SQL. Año, mes, día, separado con guiones. Entonces, sea cual sea el formato de ingreso de fechas que tenga su programa, ustedes tienen que convertirlo con programación a este formato para que la base de datos lo entienda. Ya es muy importante. Vamos a hacer ahora eso. Por ejemplo, acá tengo la fecha de nacimiento de su compañero, que es del 95. Vamos a poner acá 1995-08. Este no es su cumpleaños, ya es 29. Y esta fecha lo voy a establecer este DNI. O sea, la base de datos va a buscar este DNI y a esta fila le va a poner la fecha de nacimiento. ¿Ves, más el SQL ya te lo muestra, mira, te lo muestra en formato SQL. Y también voy a aprovechar para poner la mía. Ya, la mía es, a ver, voy a poner mi DNI.
Y acá, 1988, 1022. Ya está. Entonces, con eso vamos a grabar los dos fechas de nacimiento. ¿Qué pasa si yo me equivoco en el ID? Si le pongo otro DNI. No va a pasar nada, miren. Me va a decir que no, me va a saltar un error de que no existe, pero este de acá sí lo va a ejecutar. Cada sentencia termina en put y com. Ah, bueno, mira, incluso lo ha guardado normal, solo que no ha encontrado esto y no ha hecho nada, porque acá dice 0 filas afectadas. Como les digo, esto depende mucho de la configuración de la base de datos. Si la base de datos es estricta o tiene una configuración bien estricta, te va a saltar un error. Si no, lo va a pasar por alto. ¿Ya? En este caso no actualizó mi fecha solamente de su compañero, porque nunca encontró mi DNI. Para eso yo lo voy a poner acá, mi DNI. Ya, a ver, ahí está, a ver. Ahora sí, oh, me equivoqué de DNI, a ver por qué no actualizó el mío. Ah, ya, es que el mío es el de abajo. 6246 es así. Ya está, una fila afectada. Y así es como manipulas la base de datos ya con el campo, con el comando update. ¿Hasta aquí me dejo entender? Sí, profe, sí. ¿Tienen alguna duda o consulta o todo clarito? Ya, bueno, continuemos. Si se han dado cuenta, ese es el lenguaje SQL. Hemos visto ahorita creación de estructuras, hemos visto inserción, ahora vamos a ver la modificación, ¿ya? Perdón, hemos visto ya la modificación, ahora vamos a ver la eliminación, ¿ya? ¿Cómo es que eliminas un dato? Voy a insertar acá otra persona, a ver, ¿quién, voluntario, alguien que quiere que lo inserte en la base de datos? A ver, yo, A ver, dígame tus datos, por favor. Tu DNI, 732 ¿ya? 48684. Ya, tu nombre, Johnny ¿ya? Y apellido, Cartagena. fecha de nacimiento. Bien, 2308. en formato SQL, año, mes, día, porfis. Año 96 ¿Ya? 08 Ah, ese mes también. Ok, ¿qué día? 23. Ah, ya, ok, muy bien. Ahora, mire, en tu caso, Johnny, yo no le voy a poner acá ¿se acuerdan que yo hacía lo siguiente? Ponía acá, digamos, DNI, nombre, apellido. ¿Se acuerdan? En Ah, este, esa es para la expresión. claro, en este caso yo no lo voy a poner, porque por defecto, si no le pongo acá los campos que voy a insertar, la base de datos por defecto va a decir que voy a insertar todos los datos en el orden de la estructura. Entonces, eso también es válido, miren. Oh, a ver qué dice acá. Ah, ya, acá falta el values acá. Acá, values falta. Miren, esta es otra forma de insertar datos. No le estoy poniendo los datos que voy a insertar, sino directamente la información. Y también es válido. Es válido solo si es que van a insertar todos los datos de la estructura. O sea, en este caso estoy insertando los 4 datos y el motor de base de datos dice no hay problema. O sea, si vas a insertar los 4 datos, yo entiendo que vas a insertar en en este orden. Y lo ha insertado sin ningún problema. ¿Ves? Otra forma de insertar datos también. Profe, si es para que agregue solamente unos datos de la columna y no todos. Ahí sí requiere que ingrese los campos. Exacto, exacto. Por ejemplo, vamos a insertar otro dato. A ver, otro voluntario. ¿Aquí más quiere que le inserte en la base de datos? De repente Miguel o Juan. ¿Quién quiere? Yo, profe. A ver, ya, Rubén, te voy a insertar, a ti, por ejemplo, voy a insertar solamente unos cuantos datos tuyos. Le voy a poner acá insert, into, personas. Como son unos cuantos datos, entonces yo tengo que poner acá, en estos paréntesis, poner qué datos voy a ingresar. A ver, ¿qué información tuya me vas a dar, Rubén? DNI, nombre o apellido, ¿qué me vas a dar? DNI. Ya, DNI pongo. ¿Qué más me vas a dar? Eh, Tu nombre, apellido. solo tu nombre, ya, tu Ya. apellido, entonces, nada más, ya, tu nombre no. Entonces yo pongo acá values y tengo que insertar esto, o sea, acá estoy diciendo a la base de datos, voy a insertar solamente DNI y apellido en la tabla personas. Entonces aquí es donde yo voy a poner los datos. Y a ver, tu DNI, por favor. 4860.
¿ya? 4998. O, ¿cómo me dijiste? 998, 4998, 4. ¿a Sí, ti? Y ahí tu apellido es Quiroz, ¿verdad? Mantilla. Mantilla. Haya Mantilla. ¿Ve? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de su compañero Rubén, solamente voy a ingresar DNI y apellido, nada más. Entonces yo guardo esto y la base de datos lo he ingresado normal. Ahora, esto es muy importante. Esto lo expliqué al comienzo de la clase, no sé si estaban presentes. Depende mucho al motor de la base de datos, ¿ya? Al motor, a la configuración, al gestor de la base de datos. Por ejemplo, en este caso, si esta base de datos fuera más estricta, no me hubiera permitido ingresar a su compañero Rubén, porque yo a la base de datos la declaré que la fecha va a ser de tipo no nulo. Entonces debería de obligarme a ingresar una fecha. Pero esta base de datos, como es de desarrollo, o sea, es para programación, está configurado con esa, es flexible en este aspecto. Sin embargo, si fuera una base de datos de producción o lo hubieran configurado en un modo más estricto, me hubiera saltado un error de que tenía que ingresar sí o sí su fecha de nacimiento. Ya eso depende mucho de la configuración de la base de datos. ¿Ya? Ahorita, por ejemplo, miren, hemos insertado estos datos de acá. Ahora les voy a enseñar lo que son las consultas. ¿Ya? ¿Qué es una consulta? La consulta es sacar información de la base de datos de acuerdo a unas condiciones. Por ejemplo, acá viene la parte divertida. Esto es donde la mayoría de programadores tienen que dedicarse full a practicar porque es la parte de extraer datos. Y acá hay acá hay que ver caracteres comodines, tipos de datos, funciones de la base de datos y todo eso. Miren, por ejemplo, si quiero obtener todas las personas, simplemente pongo select asterisco from persona. En la base de datos, el formato es el siguiente. Con el comando select, yo le digo qué campos quiero obtener. Si yo le pongo select asterisco, me va a obtener todos los campos que tiene la tabla personas. Sin embargo, si solamente quisiera obtener el DNI, pongo acá DNI from personas, DNI from personas, y miren lo que pasa. Me devuelve este dataset, solamente los DNIs. ¿A qué le llamamos dataset? Al dataset le llamamos al conjunto de datos que retorna el motor de base de datos. Si yo pongo, digamos, DNI nombre, solo me obtiene los nombres, nada más. Si yo pongo nombre y apellido nombre, si yo pongo, digamos, nombre, coma, apellido, me va a devolver dos columnas, miren. Nombre y apellido. ¿Me dejo entender? Ahora, por ejemplo, vamos a empezar a jugar. Si yo le digo que me devuelva los nombres y apellidos donde existe un nombre, o sea, donde el nombre no es vacío, pongo acá una condición where nombre diferente de vacío, o sea, donde hay un dato nombre, ya no va a aparecer el compañero Mantilla, miren, ya no me sale Mantilla, porque lo estoy diciendo en la base de datos, dame el nombre, el apellido de la tabla personas donde el nombre no está vacío, o sea, donde existe un nombre. Y empiezo a jugar con las condiciones, ¿ve? Me devuelve esos datos. O, por ejemplo, yo le puedo pedir a la base de datos que me devuelva todos los nombres que tienen la letra E. Miren, yo voy a poner acá select from personas y le digo que solamente me devuelva los nombres que tienen una letra E. En este caso sería Jean-Pierre y Herbert. Ya acá yo le pondría from personas where, nombre, like, y ahí le pongo estos comodines. Like quiere decir que se parezca, que tenga parecido a. El el comodín porcentaje es cualquier cantidad de caracteres y cualquier carácter. Dentro tiene que haber una E y después cualquier otro carácter que continúa. Ya, yo ejecuto y solamente me obtiene Herbert y Jean-Pierre. Por ejemplo, yo quiero que solamente me obtenga los nombres que terminan en la letra E. Le puedo quitar esto y va a decir cualquier carácter que esté adelante, solo que la última letra o el último carácter sea una E. Y me devuelve Jean-Pierre. ¿Qué les parece? Esta es la parte más divertida y a la vez también que complica mucho en la base de datos. O sea, no digo que sea complicado, lo que tienen que practicar ustedes cuando hagan programación, porque con las consultas del select se hacen los reportes, pues se hacen reportes de ventas, reportes de ingresos de inventarios, reporte de lo que ustedes quieran. Justo esta consulta es para reportar.
¿Estás ahí, Rubén? ¿Me indicas tu fecha de nacimiento para agregarlo en el sistema? Te voy a agregar, Ok, a ver, ¿tu fecha de nacimiento cuál es? 940228. A ver, 40228, ya, where, y acabo de poner tu DNI. Si ya saben que si no le pongo where, a todita las tablas, a todita las filas, perdón, me va a poner esa misma fecha. Ya lo hemos visto anteriormente. A ver, tu DNI de nuevo, por favor. 4860 Ya, 4998. ya listo. Entonces yo actualizo y acá ya, creo que está mal. A ver, me ha dicho que no se actualizado nada. A ver, veamos con qué DNI estás. 90 era tu DNI o me equivoqué yo al comienzo. Se equivocó al comienzo, profesor. Ya, ok, entonces es 98, ya listo. Mire, por ejemplo, ahorita ya tengo toda la información completa, le voy a poner también su nombre acá. Ahora, mire, ojo, yo estoy haciendo los comandos para que ustedes vean. En este tipo de programas, también lo puedes hacer así, ¿ya? Pero, como les digo, depende mucho del programa que estoy usando. O sea, en este programa yo puedo actualizar así, dando doble clic. Internamente el programa me genera la consulta, ¿ya? Pero lo ideal es que ustedes aprendan el SQL para que ustedes trabajen con para que puedan hacer consultas grandes. Por ejemplo, miren, yo me equivoqué el DNI, acá le doy doble clic y le pongo el 8. Es válido. Normalmente las empresas no tienen ese localhost, ¿no? O ese servidor, esa Eh, plataforma. sí lo pueden tener, sino que a lo que me refiero es, o sea, miren, hay que entender esto bien en claro, ¿ya? Yo puedo tener acá normalmente funciona así, mira. Una cosa es la base de datos. Vamos a poner que este cuadrado es la base de datos, que es el sistema, el cerebro que hace todas las consultas. Y esta base de datos puede funcionar con cualquier programa. Puedo tener acá el Workbench de MySQL, el PHP o una línea de comandos o lo que fuere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se acostumbran a usar esto de la manera visual, cuando estén en la cancha y no tengan este recurso, adivinen qué, van a depender de esto, pues. O sea que se va a generar una dependencia del programa. Entonces, a veces hay situaciones críticas. ¿Ya? ¿A qué me refiero crítico? Les voy a hacer un ejemplo real. Miren, voy a entrar a un servidor para que vean cómo funciona. Ahorita yo me acabo de conectar a una computadora que está en Estados Unidos, desde un proveedor, un servidor de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Así es como, o sea, en el peor de los casos que ustedes no tienen una interfaz gráfica, ustedes van a manipular esta cosita que se llama consola o línea de comandos. ¿Cómo es la base de datos real? O sea, ¿cómo es que realmente manipulas una base de datos? A ver, un momentito, voy a buscar la clave. Así es como trabajan con la base de datos. Es por eso que, eso por ejemplo que estoy mostrando ahorita, es una base de datos real en producción. O sea, no es de pruebas, realmente es una base de datos que tiene clientes y está operando. Y acá simplemente pongo show databases y me muestra todas las bases de datos que tengo acá, ¿ve? Me muestra acá. Así es. Si quiero salir de acá, pongo quit y me salgo. Es más, de repente uno de esos días hacemos una clase de comandos en Linux y comandos MySQL para que ustedes vean lo divertido que son los sistemas. Eso que hacemos es una base de datos real. Entonces, en el peor de los casos, que la computadora no arranque, que se caiga el servidor, que se caiga todo y solamente pueda acceder a los comandos, el lenguaje que me va a salvar para manipular los sistemas es el SQL. Porque a veces pasa, de repente se cae el sistema, se desconfigura algo y no puedes acceder a una interfaz gráfica. Entonces, siempre es bueno conocer comandos de administración de servidores, ¿ya? Para hacer este tipo de operaciones. Profe, una pregunta, para hacer un filtro, pero de un solo DNI, por ejemplo, o sea, si es que existen dos DNI que empiecen con uno, 2, 3, pero solamente quiero el primero, ¿cuál es el comando? Ahora, respondiendo a tu consulta del filtrado del DNI, sí, lo puedes hacer, también puedes usar comodines con el DNI. El comodín te sirve para todo lo que son cadenas de texto. Como el DNI es una cadena de texto, puedo filtrar. Por ejemplo, a ver, dame una condición. ¿Qué DNI te gustaría saber? Los que terminan en 4, por ejemplo. Hola, hola. Claro, claro, lo que termina en 4. Creo acá la consulta. Le pongo acá select from personas, web DNI, like.
Como el 4 es mi último carácter, quiero que me muestre cualquier otro carácter anterior y que termine en el 4. Este comodín de acá, el porcentaje, le está diciendo a la base de datos cualquier carácter, cualquier cantidad de caracteres, cualquier carácter, pero que el último sea 4. Entonces me va a mostrar acá, ¿ve? Solamente 2 DNIs. Otra forma de hacer esto es usando una longitud fija. O sea, yo le puedo decir que me muestre vacío, o sea, que me muestre 7 posiciones. Esto es muy importante, mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, que haya 7 datos de lo que yo quiera. O sea, cualquier tipo de datos 7, pero que el último sea 4. También funciona así. Pero si acá le pongo otro, no va a funcionar, porque acá serían 8. Y no hay ninguno que tenga 9 caracteres. O sea, sería 8 datos, 8 caracteres y el noveno 4. En ese caso no funciona. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Sí, profe, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? ¿Divertido? Sí, sí, no recordaba hace tiempo que estudié esto. Sí, es súper divertido. Como les dije, es cuestión de jugar y encontrar la lógica. Y como les comento, yo les recomiendo siempre aprender el SQL, más que la parte gráfica del SQL, porque ahorita con el ejemplo real que les he hecho, trabajando con consola, o sea, realmente el lenguaje SQL te permite trabajar directamente con la base de datos. Imagínense no tener este programa de acá. O imagínense que van a una empresa y esa empresa tiene otro programa y no lo conocen. Entonces, como no sabe, este programa que les muestro ahorita, el localhost PHP tiene esta maña, se puede decir maña o truco, de que doy doble clic y manipulo datos dando doble clic. Eso se ve fácil, se ve súper fácil. Sin embargo, no todos van a tener esto, pues. Otros tienen otros programas diferentes. ¿Ya? Entonces, no sabemos a lo que vamos a enfrentarnos. Sin embargo, si conocemos la fuente, que es el SQL, pues podemos manipular. ¿Ya? Bueno, les voy a hacer una última consulta, por ejemplo. O sea, el SQL es bien amplio. Por ejemplo, miren, yo puedo sacar acá los que son nacidos en agosto, por ejemplo. Miren, select from personas where, y acá le puedo poner, lo voy a sacar con comodines, o sea, haciendo como cadena de texto. Fecha de nacimiento, like, es una forma de hacerlo. Digamos, puedo poner año, y acá 08, sería así, y acá dos caracteres más. Solo le estoy diciendo que me busque cualquier año, cualquier día, pero mes 8. Y me funciona. Y hay otra forma más interesante de hacerlo. Le pongo acá where month es igual a 08. Eso ya es usando funciones de SQL. No sé si funcionará, vamos a chequear. No, no funciona. Where acá, ya está mal mi comando, está mal mi comando. Where acá month. Vamos a buscar información en internet porque tampoco me acuerdo. Month SQL. SQL. Se le envía aquí. Se le envía. Ok, ya. Le voy a decir acá que me obtenga que el month es igual a 08. A 08. O sea que el mes de esta fecha, esta función de acá, esa función me obtiene el mes. Y si este mes es igual a este valor, va a mostrarme los datos. De ahí, es otra forma. Esta forma es la correcta de buscar los nacidos en agosto. La otra forma de tipo cadena que yo hice también es válido, pero esto es lo correcto, ¿no? Realmente en ambos casos funciona. Ambos casos funcionan. Solo que ya con el MONT estás usando funciones nativas de MySQL o de tu motor de base de datos.